Hola a todos, en esta oportunidad me toca presentar el tema de la enfermedad celíaca, que como vamos a ver es un tema con varios matices que es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Y que a la vez nos va a permitir estar alerta frente a algunas complicaciones que se puedan presentar en estos pacientes. Esta es una enteropatía autoinmune, como todos sabemos, desencadenada por la ingesta de gluten en personas que están genéticamente predispuestas. Es la patología gastrointestinal autoinmune más común, con una prevalencia en países occidentales que no supera el 1%. Si hablamos de España, la seroprevalencia está en torno a un 0,2 a 0,8%. Y si esta tasa de prevalencia se realiza en base a los estudios serológicos, pues podría llegar hasta un 1%, como se puede ver en los mapas. Es cierto que ha mejorado las técnicas diagnósticas, ya se conoce un poco más de esta enfermedad, aún así persisten varios pacientes sin diagnosticar. Es una enfermedad que predomina en las mujeres, afecta a todas las edades, pero es cierto que en la gran mayoría de pacientes su detección se da cuando estos tienen más de 20 años. En mujeres gestantes, pues se ha visto que puede presentar manifestaciones graves durante el puerperio. Se asocia también a múltiples enfermedades de predominio autoinmune. Tiene un alto componente genético, hay una alta recurrencia familiar. El factor genético más importante es la presencia del HLA-DQ2-DQ8. Esta presencia es muy común en la población general, que puede ser presente de hasta en un 35%, pero solamente el 3% de estos pacientes desarrollará finalmente la enfermedad. Como vamos a ver, esta prueba por ello no se suele pedir desde el inicio, sino cuando hay dudas, porque lo que sí es que es un factor necesario para que se desarrolle la enfermedad celíaca. Y bueno, el componente ambiental, que es el gluten, que va a estar compuesto por péptidos no digeribles, y esto va a llevar en que en personas luego de que se desarrolle alguna infección o se realice alguna intervención quirúrgica, pues se pierda la tolerancia frente a este antígeno alimentario. El componente genético y el componente ambiental, como ya hemos visto, tienen que estar presentes, y esto va a permitir que el gluten en estos pacientes que han perdido la tolerancia al antígeno pues pueda ingresar a la célula y pueda causar daño. Va a haber una alteración en la permeabilidad de la barrera intestinal con una respuesta inmune innata proinflamatoria y una respuesta adaptativa inapropiada. Todo ello va a llevar a un daño en los enterocitos con una respuesta del sistema inmune, caracterizado pues, por el predominio de linfocitos T y por la producción de diversos anticuerpos. Todo esto va a desencadenar finalmente en los hallazgos histológicos que pues ya sabemos, la atrofia de vellosidades, la hiperplasia de las criptas y una linfocitosis intraepitelial. La presentación clínica es muy variada. Pueden haber pacientes que tienen síntomas solo intestinales, otros solo gastrointestinales, una mezcla de ambos e incluso una población subclínica. La presentación intestinal es más frecuente en la población pediatra. En los adultos pues se suele presentar de una forma muy semejante a un síndrome de intestino irritable o a un cuadro de dispepsia. Entonces puede confundir un poco. Un síndrome de mala absorción muy típico no es tan frecuente en adultos. Las manifestaciones extraintestinales van a ser consecuencia de la mala absorción de algunos nutrientes, ¿no? Puede haber anemia, osteoporosis, problemas del esmalte dental, coagulopatía. Hay también algunos trastornos neurológicos, deterioro cognitivo, cefaleas. Y también es importante que van a haber cambios en la función reproductiva. Va a llevar a una menopausia temprana, alteración en la función de los espermatozoides, abortos recurrentes. Y luego hay una presentación que es muy sutil, en la cual los pacientes no van a percibir estos síntomas, solo van a reconocerlos luego de una mejoría vista luego de iniciar una dieta libre de gluten. Como vemos en la gráfica de sectores de la derecha, pues solo un 27% de los pacientes presenta síntomas clásicos, en los cuales vamos a sospechar el diagnóstico, pero vemos que en un número o en un porcentaje muy elevado, pues estos pacientes van a pasar, entre comillas, desapercibidos para nosotros. Y es por este motivo que hay un infradiagnóstico de esta enfermedad. Es importante también para el diagnóstico valorar la clínica, como ya hemos visto, y que pues los resultados de analítica nos van a corroborar estos déficits nutricionales que ya he mencionado. También es importante descartar datos sugerentes de hipoesplenismo, porque se ha visto que su presencia se asocia ya a complicaciones de la enfermedad celíaca.
Además del diagnóstico clínico, se tiene que sumar un diagnóstico serológico e histológico compatible. Antiguamente se usaba mucho el anticuerpo antigliadina, pero se ha visto que su rendimiento no es tan bueno en comparación a nuevos antígenos. Es por ello que este marcador ya no es de utilidad actualmente. Lo que se valora ahora es el anticuerpo antitransglutaminasa de tipo IgA, como ya sabemos, nos va a servir para el diagnóstico y para el seguimiento debido a su alta sensibilidad. Si queremos confirmar el diagnóstico, pues pedimos el anticuerpo IgA antiendomícico, ¿no? Que es el que tiene mayor especificidad. Y el anticuerpo antipéptido desaminado de la gliadina de tipo IgG va a ser útil para el diagnóstico y el seguimiento de pacientes que tengan una deficiencia selectiva de IgA. Es este anticuerpo y también el IgG de antitransglutaminasa, ambos. A pesar de que estos marcadores pues, son mucho mejores que la antigliadina, ninguna prueba serológica va a proporcionar una sensibilidad ni especificidad máxima. Por ello es que tenemos que recurrir a la histología. Previo a ello se tiene que hacer una endoscopia en la que se pueden ver pues, algunos hallazgos sugerentes de la enfermedad, como fisura de la mucosa, una mucosa nodular, un adelgazamiento de esta mucosa que nos va a permitir visualizar los vasos submucosos, una atrofia del bulbo, pero un tercio de los pacientes van a tener una endoscopia normal. Si tenemos una sospecha clínica y serológica, pues la biopsia se tiene que realizar sí o sí, por más que el aspecto endoscópico sea normal. ¿Cuántas biopsias tenemos que realizar? Pues tienen que ser varias, porque el daño pues, se distribuye de forma irregular. Se sugieren 4 de la segunda porción y adicionar 2 del bulbo, porque se ha visto que mejora el rendimiento, más aún cuando hay reportes de algunos pacientes que tienen una enfermedad celíaca denominada ultracorta, ¿no? Que justo se localiza en el bulbo y que, bueno, va a ser característico la presencia de síntomas muy leves. En cuanto a la histología, pues ya se había más o menos mencionado un poco, se va a pasar en la clasificación de March modificada, van a valorar la presencia de los linfocitos intraepiteliales que tienen una distribución uniforme en esta enfermedad. Este es el hallazgo más sensible que se puede encontrar. Y además del incremento del número de linfocitos intraepiteliales, en comparación a un epitelio normal, hay un alto porcentaje de células T gamma delta y este hallazgo va a ser el más específico. Asimismo, se valora la relación entre la altura de las vellosidades y las profundidades de las criptas, que esta relación va a verse disminuida, y células en la lámina propia características como células plasmáticas, linfocitos y eosinófilos. Corazza creó una clasificación más simplificada para facilitar la comunicación entre patólogos, que consta en 3 categorías, pero bueno, hasta ahora la clasificación de March modificada es la que se usa en la mayoría de centros de referencia. La tipificación del HLA de Q2 de Q8 es una prueba que, como ya dijimos, de inicio no se va a pedir, pero sí nos va a ser útil para cribar a familiares de primer grado de pacientes, ¿no? Que están asintomáticos. Asimismo, pacientes que tengan antecedentes de enfermedades autoinmunes o alguna enfermedad genética. También va a ser de utilidad para descartar enfermedad celíaca en determinadas situaciones, principalmente cuando hay discrepancia entre resultados serológicos e histológicos, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenga serología negativa, pero la histología es compatible. Asimismo, va a ser de utilidad para evaluar a los pacientes en los que no se haya realizado ninguna prueba antes de iniciar la dieta libre de gluten. Otra prueba que nos puede servir para el estudio de estos pacientes es la cápsula endoscópica. Esta se puede utilizar reemplazando la gastroscopia en pacientes que la rechacen o en pacientes que tengan alguna contraindicación. El principal valor que tiene esta prueba en todos los pacientes va a ser el descarte de complicaciones de la enfermedad celíaca. Asimismo, van a haber hallazgos radiológicos que ya nos pueden sugerir la presencia de esta enfermedad, por lo cual al detectarlos tenemos que estar alerta. Y en estudio hay la detección de los péptidos inmunogénicos del gluten en heces y orina que servirían para detectar una ingesta involuntaria de gluten. Para establecer el diagnóstico, como hemos visto, los síntomas pueden ser muy variados, muy inespecíficos de alguna manera, por lo cual la mejoría o el empeoramiento de los síntomas al retirar el gluten o al reintroducirlo sin ninguna prueba adicional no nos va a hacer el diagnóstico. Hay 2 puntos fundamentales que se tienen que cumplir, la serología y la histología compatible.
Como vemos en este algoritmo, ante pacientes en los que sospechamos la enfermedad celíaca, se tiene que pedir, como ya dijimos, el anticuerpo más sensible, el antitransglutaminasa de tipo IgA, junto con una cuantificación total de la inmunoglobulina A. Si el valor del anticuerpo es bastante elevado, directamente vamos a una biopsia duodenal. En caso de que el título sea bajo, se pide el anticuerpo antiendomicio. En caso de ser positivo, iría a una biopsia duodenal. Si tenemos deficiencia de la IgA, lo que se pide son los anticuerpos IgG, antitransglutaminasa, como dijimos, y antipéptido desaminado de la gliadina. Si alguno de estos es positivo, también va a la biopsia duodenal. En cualquier otro escenario, se consideran otros diagnósticos porque en principio el paciente no tendría riesgo de tener enfermedad celíaca. Cayo en el 2019, en una revisión, expuso una regla que denominó el 4/5. A un paciente se le puede diagnosticar enfermedad celíaca si cumple 4 de estos 5 criterios. Los síntomas típicos, positividad de anticuerpos o positividad de HLA, daño intestinal por histología y una respuesta clínica a la dieta libre de gluten. Esta regla además nos va a facilitar identificar algunas variedades de la enfermedad celíaca: la no clásica, la seronegativa, la potencial y la de respuesta lenta. Sabiendo cómo hacer el diagnóstico, ahora tenemos que ver en quiénes hay que realizar un descarte de enfermedad celíaca. En la guía europea del 2019 hay un listado en el que mencionan que la serología se tiene que pedir a pacientes que tengan un síndrome de intestino irritable, elevación inexplicable de transaminasas, una colitis microscópica, patologías autoinmunes, infertilidad, aborto y una lista más de enfermedades que se pueden ver en la tabla, y en caso de ser positiva realizar una biopsia. Luego hay otra lista en la que se tiene que insistir en descartar el diagnóstico por más que la serología sea negativa. Se tiene que realizar una biopsia duodenal para descartar esta enfermedad en pacientes con diarrea crónica, con anemia habiendo descartado otras causas, y síntomas gastrointestinales en pacientes con antecedentes familiares de enfermedad celíaca y otros escenarios más. En esta lista pues enumeran distintas enfermedades asociadas a la enfermedad celíaca, ya sea de tipo autoinmune, de tipo idiopática como la esclerosis múltiple, la sarcoidosis y cromosómicas, y ante la presencia pues sería recomendable descartar la enfermedad. La enfermedad celíaca se puede presentar ante nosotros de diversas situaciones. Hay una situación especial que son pacientes que tienen el anticuerpo antitransglutaminasa positivo pero una biopsia normal. Una opción es que este resultado serológico sea un resultado falso positivo, y que es lo que va a apoyar este diagnóstico, que tenga títulos bajos y que se asocie a otras enfermedades. ¿Qué hacemos en estos pacientes? Primero, revisar las biopsias. La biopsia inicial, por ver si se nos escapó alguna anomalía sutil. Se tiene que revisar que el paciente se haya realizado la endoscopia estando con una dieta con gluten. En caso de haber suspendido el gluten en su dieta, se tiene que hacer una prueba de provocación y realizar una nueva biopsia. Es importante también, como dijimos, la tipificación en estos casos de discordancia del HLA de Q2 de Q8. Si está presente, pues esto nos haría el diagnóstico de una enfermedad celíaca potencial, que es el 10% de los casos más o menos de los pacientes con enfermedad celíaca. Y además es importante pedir otros anticuerpos, porque al tener más anticuerpos positivos nos refuerza el diagnóstico de la enfermedad. En un escenario de un paciente asintomático con serología a títulos bajos, lo que se sugiere es repetir la serología dentro de unos 3 a 6 meses. Otro escenario es la arquitectura vellosa normal, pero con linfocitosis duodenal. Esto quiere decir que en el hallazgo histológico tenemos un March 1, un March 2. ¿Y esto por qué podría llevar a dudas? Porque la linfocitosis duodenal es una característica compatible pero no específica de la enfermedad celíaca. Vemos en la tabla que hay numerosas patologías que puedan también presentar linfocitosis. Alergias a alimentos, el uso de algunos fármacos, infecciones virales, incluyendo el Helicobacter pylori, la misma colitis microscópica.
En estos pacientes, ¿qué se hace? Se solicitan los dos anticuerpos. Si ambos son positivos, pues es probable que tenga una enfermedad celíaca y se inicia una dieta libre de gluten. En 12 meses se hace una prueba serológica y se toma una nueva biopsia. Si hay respuesta, pues se hizo el diagnóstico. Pero ¿qué pasa si la antitransglutaminasa es positivo, si uno de los dos es positivo? Se pide el HLA de Q2, de Q8. Si es negativo el componente genético, pues se excluye el diagnóstico, hemos visto que es un factor necesario. Pero si es positivo, lo que se hace es un control serológico en 6 a 12 meses y según ello una biopsia control. Y finalmente tenemos el tercer escenario, que es la enfermedad celíaca seronegativa, que se constituye más o menos en un 2 a un 5% de los casos de enfermedad celíaca. En estos casos, la serología es negativa ante todos los anticuerpos, tanto IgG como IgA, y tiene que haber la presencia de un HLA de Q2 de Q8, como vamos a ver aquí en la gráfica. De una serología negativa y atrofia de vellosidades, tenemos que asegurarnos que la biopsia tenga un diagnóstico correcto y pedimos el HLA de Q2 de Q8. Si es positivo, empezamos una dieta libre de gluten. Y pasado un año se haría el diagnóstico si es que vemos una mejoría clínica e histológica. En caso de que no veamos esta mejoría o el HLA de Q2 de Q8 es negativo, pues tenemos que descartar otras causas de atrofias vellositarias. Estos pacientes con enfermedad celíaca seronegativa suelen tener mayor edad al diagnóstico, suelen presentar síntomas típicos y suele estar asociado a enfermedades autoinmunes. El tratamiento. Pues ya sabemos que el tratamiento que hasta ahora se conoce es la dieta libre de gluten, que es un tratamiento que por más que se diga de forma fácil, es muy difícil de cumplir, sobre todo por la contaminación que suele ocurrir y que muchas veces no lo perciben los pacientes o no saben cómo pueden contaminarse los alimentos. Por ello es importante los utensilios de cocina, los recipientes, usarlos de forma separada, no compartirlos o en todo caso tener una adecuada higiene con agua y jabón. Es importante ver los etiquetados también de los alimentos y de los productos farmacéuticos. Es importante también que contemos desde el día 1 con un nutricionista para que instruya al paciente la dieta que debe seguir, que le dé recomendaciones y además para que le cree de alguna manera una dieta, le elabore una dieta de acuerdo a sus necesidades, a las deficiencias que pueda tener, porque debido a la mala absorción pues hemos visto que el paciente puede tener deficiencia de micronutrientes. Además, la dieta libre de gluten puede tener también algunas alteraciones. Por ejemplo, se ha visto que puede estar asociado a un síndrome metabólico debido a que los compuestos de esta dieta suelen ser altos en grasas y azúcares. Se tiene que suplementar también con fibra, porque una dieta libre de gluten es baja en estos tipos de alimentos. Pues alterar un poco la dieta y tener este cuidado al momento de comer, pues en algunos pacientes puede ser muy frustrante, pueden necesitar también apoyo psicológico y es importante también desde el día 1 proporcionarles grupos de apoyo con los cuales se pueda contactar. El tratamiento en sí puede ser ambulatorio, pero en un porcentaje muy bajo de pacientes esta enfermedad celíaca va a evolucionar muy rápido, con muchas pérdidas, mucha mala absorción. Va a ser necesario a los pacientes ingresarlos con una hidratación intravenosa para reposición de líquidos y electrolitos y incluso inicio de nutrición parenteral. Habiendo pasado 12 meses de una dieta libre de gluten, algunos pacientes pueden persistir con síntomas o alteraciones de laboratorio. Esto se puede deber porque la enfermedad celíaca sigue activa o porque hay afecciones asociadas a la enfermedad celíaca que pueden generar estos síntomas, ¿no? que podamos confundirlos con síntomas de la enfermedad celíaca. ¿Cuál es la causa más común? Una exposición continua al gluten, que puede ocurrir hasta en el 50% de los pacientes que tienen persistencia de síntomas. Esto puede ser porque, como ya dijimos, es muy difícil evitar la contaminación en muchos casos, o porque el paciente es muy sensible a dosis muy bajas de gluten. En estos pacientes con alteraciones de laboratorio o de síntomas se tiene que revisar el diagnóstico, viendo la biopsia, la serología y las pruebas genéticas del inicio.
Si efectivamente el diagnóstico ha sido correcto, se tiene que verificar que la dieta se esté cumpliendo de forma adecuada. Para esto el nutricionista pues nos puede ayudar. Si esto es así, lo que se tiene que hacer es repetir una nueva biopsia duodenal y ampliar el estudio para descartar otras causas. Se puede pedir una colonoscopia, pruebas para evaluar el intestino delgado, pruebas para evaluar el páncreas y según esos hallazgos, pues descartar alguna afección asociada o determinar si la enfermedad celíaca permanece activa, ya sea porque son respondedores lentos, son pacientes que se demoran en responder ante este tratamiento o porque ya se ha instaurado una enfermedad celíaca refractaria. La enfermedad celíaca de respuesta lenta son pacientes que van mejorando de forma progresiva, pero que van a alcanzar una remisión en torno a 2 años, se van a demorar un poco más. Estos pacientes además suelen tener alguna otra causa tratable de sus síntomas, generalmente una patología funcional. Y luego un grupo importante que es los pacientes con enfermedad celíaca refractaria, que van a ser pacientes con síntomas persistentes desde su diagnóstico o que habiendo mejorado recurren. Hay atrofia vellositaria con serología negativa y se han excluido otros diagnósticos de atrofia otros diagnósticos que puedan provocar también una atrofia vellositaria. Suele detectarse en pacientes mayores de 50 años y es importante diferenciar de la enfermedad refractaria tipo 1 de tipo 2 porque van a presentar distinta manifestación, distinto tratamiento y sobre todo un distinto pronóstico. La diferencia la va a ser básicamente la presencia de linfocitos intraepiteliales aberrantes, que van a estar presentes en la tipo 2. Esto va a llevar a que los síntomas sean más floridos, con desnutrición severa, enteropatía perdedora de proteínas, una yeyunitis ulcerativa también puede haber, y se asocia con atrofia del vaso. En la endoscopia se van a ver úlceras en duodeno y en yeyuno, mientras que en la enfermedad refractaria tipo 1 los síntomas van a ser muy leves y en endoscopia pues los hallazgos van a ser muy similares a una enfermedad celíaca no complicada. El tratamiento, pues no hay un tratamiento específico, las medidas básicamente son un soporte nutricional y el uso de inmunosupresores. En el tipo 1 con la budesonida y posteriormente la satioprina pues puede solucionarse en algo el problema, ya en casos más difíciles se podría iniciar el infliximab. Y en enfermedad refractaria tipo 2 pues se suele iniciar con corticoides sistémicos, pueden necesitar también dosis altas de quimioterapia, la cladribina, incluso asociado a un trasplante autólogo de células madre. El pronóstico del tipo 1 es bastante favorable en comparación al del tipo 2 que tiene una supervivencia a los 5 años del 50% aproximadamente. Y esto se debe a su asociación con el linfoma de células T asociado a enteropatía. La asociación es tan alta que algunos autores denominan esta enfermedad refractaria tipo 2 como un linfoma de bajo grado o un linfoma latente. Para mencionar brevemente este riesgo de neoplasia, porque es por este motivo que necesitamos diagnosticar a las personas a tiempo y asegurarnos de que la dieta la cumplan de forma adecuada. ¿Por qué? Porque este riesgo se ha visto que es más frecuente en pacientes con diagnóstico tardío y en pacientes que no cumplen de forma estricta su dieta. Cuando lo sospechamos, cuando hay persistencia inexplicable de los síntomas o hay alguna complicación, como una obstrucción intestinal, una hemorragia digestiva, fiebre inexplicable o pérdida de peso. La principal neoplasia es el linfoma intestinal de células T asociado a enteropatía, que es un linfoma no Hodgkin. En estos pacientes su incidencia es 6 a 9 veces mayor que en la población general y suelen tener mal pronóstico principalmente si son muy extensos, si están localizados en múltiples partes o si se presenta con complicaciones. Luego tenemos el adenocarcinoma de intestino delgado, que es una neoplasia muy poco frecuente en la población general, pero se ha visto que el riesgo aumenta de 4 a 6 veces, hay estamales de 4 a 6 veces en la enfermedad celíaca. Se suele localizar en el yeyuno y lo que lo diferencia de la enfermedad, lo que lo diferencia del linfoma intestinal de células T es que no está precedida de la enfermedad celíaca refractaria. El seguimiento que se hace, pues como vemos, este es un esquema que nos muestra las recomendaciones de la Sociedad Europea. En el diagnóstico, la valoración tiene que ser hecho por el médico y por el nutricionista
para descartar los déficits nutricionales y para realizar un cribado nutricional, educarles sobre la dieta, recomendar grupos de apoyo. Luego que este tratamiento o esta enfermedad ya está controlada, el paciente ya está adherido a la dieta de forma correcta, los controles se pueden ir espaciando a cada 1 a cada 2 años. ¿Qué es lo que se tiene que revisar en los controles? Pues la aparición de nuevos síntomas, que los pacientes estén cumpliendo la dieta libre de gluten. Para ello se valoran la clínica, se valora la serología, descartar enfermedades autoinmunes u otras enfermedades asociadas y la aparición de complicaciones. El objetivo pues es que estos pacientes no tengan síntomas ya y también el objetivo es detectar o identificar la curación mucosa. En relación a ello, pues no se ha establecido de forma clara cuándo o en qué pacientes realizar una biopsia control, pero en pacientes cuyo diagnóstico fue a más de 40 años con presentación inicialmente grave y con serología y pacientes que tengan una serología negativa, pues se aconseja una nueva biopsia a 1 a 2 años de haber iniciado la dieta libre de gluten. Y obviamente se tiene que pedir una biopsia ante la falta de respuesta clínica o recaída. Se tiene también que ir controlando en cada visita si hay algún déficit nutricional, sobre todo los detectados al diagnóstico, e ir suplementándolos. En relación a estos déficits, pues es importante descartar también la osteoporosis o la osteopenia. Para ello se tiene que solicitar una densitometría, pero ¿cuándo pedirla? Al diagnóstico, si el paciente presenta datos claros de malabsorción y ha habido un retraso en el diagnóstico. En pacientes que ya tengan factores de riesgo para osteopenia o osteoporosis, como la perimenopausia, la menopausia, o varones que tengan más de 50 años. En todos los demás pacientes no se debe retrasar esta densitometría pasados los 30 a 35 años. Algunos autores sugieren que esta densitometría se debe pedir de 12 a 18 meses de iniciada una dieta libre de gluten. Se debe repetir esta prueba cada 5 años si el hallazgo ha sido normal, bueno, si no se encontró hallazgo, y repetir cada 2-3 años en pacientes con una baja densidad ósea, con atrofia de vellosidades o mala adherencia a la dieta libre de gluten. En pacientes en los que se detecte hipoesplenismo, pues hay que someterlos a las vacunas contra gérmenes encapsulados. Si es un paciente con una enfermedad refractaria tipo 2, que en principio deberían ser tratados en un centro de referencia, al diagnóstico se deben solicitar varias pruebas de imagen para descartar con seguridad la presencia ya de un linfoma. Se puede pedir un TAC, una resonancia, una cápsula endoscópica y una enteroscopia si es necesario. Y se sugiere que en estos pacientes se haga un seguimiento anual con una cápsula endoscópica. Y finalmente, en familiares en riesgo, el seguimiento se tiene que hacer con serología cada 3 a 5 años. Como conclusiones, pues dejar en claro que la enfermedad celíaca es una patología infradiagnosticada por su aspecto clínico variable. Sin tratamiento puede tener complicaciones graves que pueden empeorar el diagnóstico. Este diagnóstico requiere inicialmente un estudio serológico e histológico. Las pruebas genéticas no deben utilizarse de forma de rutina solo en caso de duda, ya que una prueba negativa pues, va a hacer que el diagnóstico sea poco probable. El único tratamiento hasta el momento es una dieta exenta de gluten que requiere educación y seguimiento. De igual manera, se deben suplementar las deficiencias nutricionales producidas por la mala absorción o como consecuencia de una dieta libre en gluten. Se recomienda un control regular de estos pacientes para detectar síntomas nuevos o persistentes, verificar la adherencia al tratamiento y evaluar la aparición de complicaciones. Se tiene que considerar en pacientes con poca mejoría el descarte de otras enfermedades asociadas, una exposición continua al gluten por alguna contaminación preferentemente o la presencia de una enfermedad refractaria. Y en relación a esta última es importante diferenciar entre el tipo 1 y el 2 porque la presentación, el manejo y el pronóstico van a ser diferentes. Y especial cuidado se tiene que tener con la enfermedad refractaria tipo 2 porque requiere controles más estrictos, con prueba de imagen y preferiblemente en un centro de referencia por su alto riesgo de evolucionar a un linfoma de células T. Y eso sería todo. Gracias.